Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. Pequeños humanos, así es como nos llaman los extraterrestres. Bueno, ¿qué sucede cuando los extraterrestres descubren el pasado gigante olvidado de la humanidad? Si no estás suscrito, compruébalo y asegúrate, porque si no lo estás, hazlo. Es totalmente gratis. Pero ahora entremos en la historia. La Vía Láctea se participa con la vida. Un tapiz extenso de estrellas, planetas y civilizaciones entre ellos, la humanidad había tallado su nicho, aventurándose más allá de la cuna de la Tierra para explorar la vasta extensión. Pero a pesar de toda su destreza tecnológica, a los humanos siguieron siendo los pequeños de la galaxia, a menudo pasados por alto y subestimados por sus contrapartes más grandes. Los Onu Arm, una raza de seres imponentes con extremidades alargadas y ojos bulbosos que brillaban mente en la tenue luz de las cámaras del Consejo. Su piel, un verde y marrón modelados, brillaba como un camaleón mientras se movían, y sus voces resonaron profundamente haciendo vibrar el aire. Mismo tomó particular diversión en la estatura de la humanidad. Su estruendosa risa resonó a través de las adornadas cámaras del Consejo Galáctico, un vasto salón adornado con intrincados murales que representan la historia de la galaxia. Los altos techos amplificaron su diversión burlona mientras se burlaban de los pequeños humanos y sus minúsculas ambiciones, sus voces rebotando en los pisos de mármol pulido y resonando a través de la habitación como un trueno. Se atreven a llamarse a sí mismos, explora un delegado en tu brazo. Una vez bromeó por qué apenas podría alcanzar mi rodilla. Los humanos sin inmutarse por tales burlas. Los humanos continuaron sus exploraciones con determinación inquebrantable, establecido colonias en planetas distantes, inexplorados a menudo, desafiando entornos hostiles y peligros desconocidos. Las rutas comerciales florecieron conectando una red de puestos de avanzada humanos que vibraban estafa el intercambio de bienes, ideas y culturas de toda la galaxia todavía. Un persistente deseo de reconocimiento los invadía, un profundo anhelo de demostrar su valor más allá de sus limitaciones físicas. Este deseo era una corriente subyacente constante en cada informe de misión, cada lanzamiento a lo desconocido y cada negociación diplomática, lo que los impulsaba a ampliar los límites de lo que se consideraba posible. Este deseo encontró su defensor más ferviente en el Dr. Thomas Ashton, un científico brillante pero excéntrico cuya obsesión por la mejora humana bordeaba el fanatismo. Su laboratorio abarrotado estaba lleno de artefactos antiguos y extraños, y tecnología de vanguardia que reflejaban su incansable búsqueda de conocimiento. Los ojos de Ashton a menudo brillaban con una luz maníaca cuando hablaba de sus teorías. Su pasión era evidente en cada gesto ferviente y notas apresuradas garabateadas en sus diarios. Ashton creía que el tamaño de la humanidad no era una restricción fija, sino un desafío a superar. Pasó incontables horas en su laboratorio con poca luz, estudiando textos antiguos que narraban prácticas alquímicas olvidadas y experimentación con materiales exóticos recolectados de los confines más lejanos de la galaxia. Su laboratorio era una mezcla caótica de lo antiguo y lo nuevo, donde los manuscritos arcaicos yacían uno al lado del otro, con interfaces holográficas avanzadas. Todo parte de su incansable búsqueda de una manera de aumentar la estatura humana. El avance de Ashton llegó en forma de una rara aleación descubierta en un remoto planeta Stormlash, conocido por su terreno traicionero y clima volátil. La aleación, un metal azul plateado que brillaba con una luminiscencia de otro mundo, había sido desenterrada en las profundidades de una roca de cuevas custodiadas por fuerzas locales hostiles. Sus propiedades no se parecían a nada visto antes. Capaz de fusionarse a la perfección con el tejido orgánico y promover una rápida regeneración celular y crecimiento. Esta aleación, cuando se combinaba con tejido humano, podía estimular un crecimiento sin precedentes, mejorando la densidad ósea y la masa muscular mientras mantenía la integridad fisiológica. Ansioso por probar su descubrimiento, Ashton se convirtió en su propio sujeto, preparándose meticulosamente para la transformación. Pasó semanas en aislamiento,
calibrando cuidadosamente el proceso de fusión para asegurar que la aleación se integrara perfectamente con su sistema esquelético y muscular. El procedimiento llevado a cabo en una cámara estéril de alta tecnología fue a la vez insoportable y estimulante. Ashton sintió que sus huesos se estiraban y engrosaban, sus músculos se hinchaban con una fuerza recién descubierta y el cuerpo vibraba con el poder de la aleación que corría por sus venas. Los resultados no fueron menos que milagrosos. Ashton creció más alto. Su figura se alargó con gracia a medida que sus huesos se fortalecieron y engrosaron. Sus músculos, que alguna vez fueron fibrosos y delgados, se expandieron en poderosos cordones de seno y fuerza, volviéndolo más resistente que cualquier humano antes que él. Su piel adquirió un brillo metálico sutil, un testimonio de la integración de la aleación, y sus ojos brillaron con una intensidad que hablaba de poder y determinación recién descubiertas. Se elevó sobre sus colegas. Su figura, alguna vez esbelta, se transformó en un coloso de músculos y metal. La noticia de la transformación de Ashton se expandió como un reguero de pólvora por toda la comunidad científica, provocando fervientes debates en salas de conferencias e instituciones de investigación en toda la galaxia. Algunos lo aclamaron como un visionario, un pionero que marcaría el comienzo de una nueva era de potencial humano, mientras que otros expresaron graves preocupaciones y advirtieron sobre las consecuencias imprevistas de manipular el delicado equilibrio de la biología humana. Algunos lo aclamaron como un visionario, un pionero que marcaría el comienzo de una nueva era de potencial humano. Otros expresaron su preocupación por temor a las consecuencias imprevistas de manipular la biología humana. Ashton, impulsado por su éxito y la validación de sus pares, continuaron sus experimentos ampliando los límites de la humanidad, crecieron más grande y más fuerte, convirtiéndose en un símbolo de la ambición humana y el desafío contra las limitaciones percibidas de la naturaleza. Sin embargo, el triunfo de Ashton duró poco, ya que su cuerpo creció más allá de sus proporciones naturales. Sus órganos lucharon por mantener el ritmo, su corazón se esforzó bajo la mayor carga de trabajo, sus pulmones lucharon por proporcionar suficiente oxígeno, y su sistema digestivo flaqueó bajo las inmensas demandas calóricas de su gigantesco cuerpo. A pesar de estos reveses, Ashton se negó a abandonar su búsqueda. Modificó su dieta, desarrolló prótesis personalizados para sostener sus extremidades e incluso experimentó con ingeniería genética para mejorar la función de sus órganos, pero incluso con estas intervenciones, su cuerpo siguió deteriorándose. Al final, la ambición de Ashton resultó ser su perdición. Su cuerpo, empujado más allá de sus límites, finalmente sucedió. Se derrumbó en su laboratorio. Su gigantesco cuerpo sucumbió a los estragos del tiempo y la tensión biológica. Su experimento, una vez que un faro de esperanza se convirtió en un cuento con moraleja susurrado entre la comunidad científica. La historia de Ashton se desvaneció en la oscuridad, relegada a los anales de leyendas olvidadas. Su laboratorio fue sellado, su investigación fue enterrada y su nombre fue borrado de los libros de historia. La aleación que descubrió fue considerada demasiado peligrosa. Su potencial para un mal uso superaba sus posibles beneficios. Pasaron los siglos y la humanidad continuó su viaje entre las estrellas. Los siempre ansiosos por resaltar las deficiencias humanas continuaron con sus burlas. Su risa estruendosa resonaba en los pasillos del poder galáctico, pero el destino parecía tener un plan diferente durante una investigación arqueológica de rutina. Expedición al desolado planeta de Éter. Un equipo de investigadores de ONU-ARM se topó con un descubrimiento notable. Éter, con sus paisajes estériles y vientos aulladores, parecía una vista improbable para hallazgos significativos, pero en las profundidades de un valle escondido desenterraron un esqueleto humano colosal mucho más grande que cualquiera que hubieran encontrado. La excavación fue meticulosa, y los investigadores quitaron siglos de polvo y sedimentos para revelar huesos fusionados con una extraña sustancia metálica.
El tamaño y la composición del esqueleto desafiaban su comprensión, lo que provocó una intriga y desconcierto inmediato. El esqueleto estaba notablemente bien conservado, sus huesos fusionados con una extraña sustancia metálica. La ciencia de ONU intrigó y desconcertó. Excavó cuidadosamente los restos. Sus instrumentos zumbaban de emoción. La noticia del descubrimiento llegó a los niveles más altos de una sociedad de Anwar, lo que provocó una oleada de especulaciones y debates. Algunos lo descartaron como un engaño, un intento burdo de los humanos de garner atención. Otros lo vieron como un desafío a sus nociones preconcebidas sobre el potencial humano. El Consejo ONU, ARM, ansioso por resolver el misterio decidido, se acercaron a los humanos para pedirles una explicación sobre el esqueleto gigante. Los humanos inicialmente dudaron en volver a visitar un capítulo doloroso de su historia. Finalmente aceptaron compartir la historia olvidada del Dr. Thomas Ashton. El honor. Escuchó atentamente sus expresiones, pasando de la diversión a la fascinación, mientras los delegados humanos contaban el ambicioso experimento de Ashton. Estaban cautivados por las historias de sus primeros éxitos, asombrados por su transformación, y profundamente conmovidos por el relato de su caída final. La habitación estaba en silencio, salvo por las voces de los humanos. Cada palabra pintaba una imagen vívida del viaje de Ashton, y las profundas implicaciones de su trabajo. Estaban fascinados por la audacia del humano, su determinación inquebrantable de superar sus limitaciones, percibidas a medida que se desarrollaba la historia. La burla sin censura se convirtió en asombro. Su risa fue reemplazada por un nuevo respeto por el ingenio y la resistencia humanos. Se dieron cuenta de que los humanos, a pesar de su pequeña estatura, poseía un espíritu que trascendía los límites físicos, un espíritu que se atrevía a soñar en grande y desafiar el statu quo. El descubrimiento del esqueleto de Ashton marcó un punto de inflexión en las relaciones entre especies. El brazo ONU, que alguna vez despreció a los humanos, comenzaron a verlos como iguales dignos de respeto y admiración. Las dos razas se embarcaron en una nueva era de cooperación, compartiendo recursos de conocimiento y tecnología unidos por un deseo común de explorar las maravillas de la galaxia. Como para el Dr. Thomas Ashton, su nombre fue restaurado en los libros de historia. Su legado ya no es un cuento con moraleja, sino un testamento del indomable espíritu humano. Su esqueleto, una vez fue una fuente de burla, se convirtió en un símbolo de la ambición humana, un recordatorio de que incluso el más pequeño entre nosotros puede alcanzar la grandeza. El Yor, una vez rápido para burlarse de los humanos, por su tamaño, aprendió una valiosa lección. Ese día nunca subestimes el corazón de un soñador, porque es dentro de esos corazones donde se siembran las semillas de la grandeza en la expansión. La metrópolis de la Nueva San Francisco, enclavada entre los imponentes rascacielos y las bulliciosas vías, un anodino edificio de oficinas albergaba la sede de la Sociedad de Arqueología Galáctica. Dentro de sus sagrados salones, un grupo diverso de científicos, historiadores y aventureros se reunieron para desentrañar los misterios del cosmos. Entre ellos estaba la Dra. Maya Patel, una joven y ambiciosa arqueóloga con una pasión por descubrir las verdades ocultas del pasado. Maya siempre había estado fascinada por las historias del Dr. Ashton, el legendario humano que se había atrevido a desafiar los límites de su propia biología. Había pasado incontables horas estudiando su investigación, revisando sus notas y reconstruyendo los fragmentos de su vida. Un día, mientras Maya revisaba un archivo polvoriento lleno de reliquias de épocas pasadas, se topó con un curioso artefacto, un pequeño objeto metálico cubierto de intrincados grabados que parecían brillar y cambiar en la tenue luz. El objeto estaba frío al tacto, y mientras lo sostenía podía sentir un pulso rítmico débil, como si estuviera vivo y en sintonía con algún ritmo cósmico oculto. No se parecía a nada que hubiera visto antes, y su firma energética pulsaba con un zumbido de otro mundo. Maya intrigó.
Llevó el artefacto a su laboratorio y lo sometió a una serie de pruebas. Los resultados fueron asombrosos. El objeto no era simplemente una reliquia del pasado, sino una pieza funcional de tecnología, una clave para desbloquear un capítulo oculto en la historia humana. Maya compartió su descubrimiento con sus colegas, y juntos se embarcaron en una búsqueda para descubrir los secretos del artefacto. Su viaje los llevó a un rincón olvidado de la galaxia, un planeta desolado, envuelto perpetuamente en nieblas arremolinadas y embrujado por los susurros de sus habitantes perdidos hace mucho tiempo. El paisaje estaba salpicado de rocas irregulares y ruinas antiguas que arrojaban sombras espeluznantes bajo la tenue luz de estrellas distantes, y el aire crepitaba con una energía que les hacía ver los secretos ocultos del planeta y los peligros que acechaban. Mientras navegaban por la traicionera superficie del planeta, el equipo se encontró con una serie de extrañas anomalías, caídas repentinas de temperatura, fluctuaciones inexplicables de energía y sonidos extraños de otro mundo que parecían emanar del mismo suelo bajo sus pies. Pero todo lo que podía ver eran patrones de luz y energía arremolinados, una exhibición hipnótica que parecía desafiar las leyes de la física. ¿Dónde estás?, preguntó con su voz teñida de una mezcla de asombro y miedo en todas partes y en ninguna. La voz respondió: soy la cápsula, la energía, la esencia misma de este lugar. Soy la culminación del trabajo de mi vida, la expresión máxima de mi ambición. Maya luchó por comprender las implicaciones de las palabras de Ashton. ¿Le estaba hablando desde el más allá de la tumba? Había trascendido de alguna manera las limitaciones de su cuerpo físico y se había vuelto uno con su creación. ¿Qué te pasó?, preguntó con voz temblorosa. Logré mi objetivo. Ashton respondió: superé los límites del potencial humano, pero al hacerlo sacrifiqué mi forma mortal. Mi cuerpo no podía contener el poder que tenía. La mente de Maya se tambaleó. La historia de Ashton siempre había sido una tragedia, una advertencia sobre la ambición que se había ido. Arai, pero ahora, al escuchar sus palabras, sintió una verdad diferente, una verdad que trascendía las limitaciones de carne y hueso. Pero todavía estás aquí. Ella dijo: tu conciencia, tu conocimiento, tu legado. Sí, Ashton estuvo de acuerdo. Me he convertido en algo más que humano, algo más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. Soy un faro de esperanza, un testimonio del espíritu indomable de la humanidad. Maya sintió una oleada de inspiración, un sentido renovado de propósito. Las palabras de Ashton resonaron con sus propios deseos más profundos, su propio anhelo de empujar los límites del conocimiento humano y entender qué puedo hacer. Ella preguntó, su voz llena de determinación. Aprender de mis errores. Ashton respondió: no repitas mi locura, usa mi conocimiento, sabiamente, responsablemente, abraza tu potencial, pero no dejes que te consuma. Maya, acercándose con su corazón henchido de gratitud, había encontrado lo que había estado buscando: una conexión con el pasado, un vistazo al futuro. Gracias, doctor. Ashton dijo que no te decepcionaría cuando Maya salió de la cápsula. El campo de energía se disipó y la cámara regresó a su silencio anterior. Ella se reunió con su equipo, sus ojos brillaban con una sabiduría recién descubierta. Habían descubierto un capítulo oculto en la historia humana, un capítulo que contenía promesas y peligros. Era un capítulo que daría forma al futuro de la humanidad, un futuro donde los límites del potencial humano aún estaban por definir. El equipo salió de la instalación. Sus mentes zumbaban con las implicaciones de su descubrimiento. No habían encontrado las respuestas que buscaban, pero habían tropezado con algo mucho más grande, un testimonio del perdurable espíritu de la ambición humana y un vistazo a un futuro donde los límites del potencial humano aún estaban por definir. A su regreso al Nuevo San Francisco, Maya y su equipo presentaron sus hallazgos a la Sociedad de Arqueología Galáctica.
La noticia del laboratorio oculto de Ashton y su enigmática transformación envió ondas de choque a través de la comunidad científica. El brazo ONU, que había ridiculizado durante mucho tiempo a los humanos, por su tamaño se vio obligado a reconsiderar sus suposiciones, intrigado por el descubrimiento humano. El Consejo Honor envió una delegación a Nuevo San Francisco para aprender más sobre la investigación de Ashton. La delegación liderada por el alto consejero Sio fue recibida con una mezcla de curiosidad y escepticismo por los científicos humanos. Sio, una figura imponente con ojos sabios y una voz resonante, se dirige a la asamblea reunida. Hemos venido buscando respuestas, dijo durante siglos. Hemos subestimado el potencial de la humanidad. Nos hemos burlado de su tamaño, sus ambiciones, su propia existencia. Pero el descubrimiento del legado del Dr. Ashton ha desafiado nuestras nociones preconcebidas. Los humanos escucharon atentamente sus rostros marcados con una mezcla de orgullo y aprehensión. Siempre habían anhelado el reconocimiento de sus contrapartes más grandes, pero el interés arrepentido de On-Arm fue a la vez bienvenido e inquietante. Hemos aprendido sobre la búsqueda del Dr. Ashton para trascender las limitaciones de su propia biología, Sio continuó. Hemos visto la evidencia de su éxito, los restos de sus experimentos, los ecos de su ambición. Nos sentimos humildes por su audacia, su inquebrantable búsqueda de conocimiento. Las palabras de On-Arm fueron recibidas con un silencio atónito. Los humanos nunca habían esperado tanta humildad, tanto respeto de una raza que durante mucho tiempo los había desestimado como insignificantes. Hemos aprendido de ti, Sio concluyó. Buscamos comprender los secretos de la investigación del Dr. Ashton, no para explotarlos, sino para abrazar las posibilidades que ofrecen. Creemos que juntos los humanos en Anu-Arm pueden lograr una grandeza más allá de nuestros sueños más locos. Maya dio un paso adelante con el corazón lleno. Con esperanza y determinación nos sentimos honrados por su solicitud. Alta consejera. Sio dijo que estamos listos para compartir nuestro conocimiento, para colaborar para forjar un nuevo camino hacia adelante. Juntos, la delegación del brazo de la ONU y los científicos humanos formaron una fuerza de tarea conjunta que reunió sus recursos y experiencia para profundizar en la investigación de Ashton. Analizaron las muestras de aleación, estudiaron las cámaras de crecimiento y descifraron los símbolos crípticos que adornaban las paredes de la instalación oculta. Su colaboración no estuvo exenta de desafíos. El brazo de la ONU, acostumbrado a su imponente estatura y robusta fisiología, luchó por adaptarse a las herramientas y equipos humanizados. Los humanos, a su vez, tuvieron que lidiar con las complejas normas culturales del brazo de la ONU y su tendencia a pensar demasiado, incluso en las tareas más simples. A pesar de estas diferencias, creció un sentido de camaradería entre las dos especies. Compartieron comidas, historias e incluso algunas risas a costa del otro. El brazo Anu aprendió a apreciar el ingenio y la capacidad de recursos de los humanos, mientras que los humanos estaban impresionados por la paciencia del brazo Anu y su enfoque metódico para resolver problemas a medida que su comprensión de la investigación de Ashton se profundizaba. Surgió una revelación sorprendente. La aleación que Ashton había descubierto no era simplemente una herramienta para la mejora física, sino un conducto para una forma de energía previamente desconocida para la ciencia. Esta energía, llamada Ashoni en honor a su descubridor, parecía poseer un potencial ilimitado. Las implicaciones de este descubrimiento fueron profundas. El astoniano podría revolucionar la producción de energía, el transporte e incluso la medicina. Podría abrir nuevas fronteras y la exploración y el avance humanos, impulsando a la humanidad a alturas nunca antes imaginadas. Pero con tal poder venía una gran responsabilidad. Los científicos sabían que el astoniano también podía usarse como arma para crear devastadoras armas de destrucción masiva. Tenían la obligación moral de asegurarse de que esta energía recién descubierta se usara para el bien, no para el mal. El brazo ONU que había presenciado de primera mano. El potencial destructivo de la ambición descontrolada era particularmente cauteloso
ante los riesgos asociados con el astoniano y propuso una iniciativa conjunta para establecer directrices éticas para su uso, asegurando que seguía siendo una herramienta para el progreso, no un arma de guerra. Los humanos acordaron de inmediato que habían aprendido de los errores de Ashton, los peligros de la ambición descontrolada y la importancia de la innovación responsable. Estaban decididos a aprovechar el poder del astoniano para el mejoramiento de todos los seres sensibles, no solo para la gloria de la humanidad. La fuerza de tarea conjunta ahora, unida por un propósito común, se embarcó en una misión para compartir su conocimiento con el resto de la galaxia. Viajaron a planetas distantes, se reunió con representantes de diferentes especies y presentaron sus hallazgos en conferencias galácticas. Su mensaje era claro: el astoniano era un regalo, una herramienta para el progreso, pero debe usarse con sabiduría y responsabilidad. Llamaron a la colaboración para un compromiso compartido de aprovechar esta energía recién descubierta para el bien de toda la galaxia. Escuchandón, aunque no sin escepticismo, muchos eran cautelosos de los peligros potenciales de la Shoni, temiendo su mal uso como arma de destrucción masiva, pero otros se inspiraron ansiosos por explorar las posibilidades que ofrecía. Las conferencias galácticas bullían de fervientes debates, mientras los representantes de diversas especies sopesaban los riesgos y las recompensas. Se formaron alianzas de investigación dedicadas a desarrollar aplicaciones seguras y sostenibles del astoniano. Esta nueva era de cooperación científica marcó un punto de inflexión con investigadores de toda la galaxia, uniéndose para desvelar los misterios del astoniano, mientras se aseguraba que su poder se usara de manera responsable. Muchos eran escépticos y recelosos de los peligros potenciales del Ashton T-Onium, pero otros estaban inspirados y ansiosos por abrazar las posibilidades que ofrecía. Una nueva era de cooperación científica comenzó cuando investigadores de diferentes especies se unieron para explorar los misterios del astoniano y desarrollar formas seguras y sostenibles de utilizar su poder. Los Yo, que alguna vez despreciaban a los humanos, se convirtieron en sus fieles aliados. Figuras imponentes con ojos sabios y voces resonantes estaban hombro a hombro con sus contrapartes más pequeñas, unidas por un objetivo común. Las interacciones iniciales fueron llenas de malentendidos culturales, mientras el ONU-ARM luchaba por adaptarse a herramientas y equipos humanizados, mientras los humanos lidiaban con las complejas normas sociales de un brazo y el enfoque metódico para resolver problemas. Pero a través de comidas compartidas, historias y proyectos colaborativos, floreció un sentido de camaradería. Aprendió a apreciar las fortalezas de los demás. Los humanos por su ingenio y capacidad de recursos y ONU-ARM por su paciencia y minuciosidad. Juntos forjaron un nuevo camino hacia adelante, un camino que condujo a un futuro más brillante para todos. El legado del Dr. Thomas Ashton, una vez una trágica historia de ambición que se fue a la deriva, se transformó en un símbolo de esperanza y progreso. Su búsqueda de grandeza finalmente condujo a un mayor entendimiento entre las especies, un compromiso compartido con la innovación responsable y un renovado sentido de propósito para todos los seres sensibles en la galaxia.